significa la unión de todas las iglesias a una sola. Dijimos que todas las iglesias se unen a una iglesia que llamamos Iglesia Católica Romana. Entonces, nosotros podemos encontrar la definición de ecumenismo, unión de iglesias a una sola. Pero sabemos de que a esa sola iglesia que se va a unir, todas esas iglesias son a la iglesia católica. Amén. Y ese es el propósito de ella. Vamos a abrir la palabra de Dios allí donde estamos. Tenemos Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 23 y versículo también 24. Amén. Y vamos a tomarlo desde el 23 para, vamos a leerlo todos a una sola voz. Vamos a leerlo, vamos a colocarlo a 3. Desde el 23, ¿ya encontraron todos? Amén. ¿Ana Orellí encontró? Leámoslo. Alguien les dice que el Mesías está en este lugar o en el otro, o que apareció aquí o allá o en la ciudad de más allá. No lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas que realizarán milagros extraordinarios, con los cuales tratarán de engañar a uno. Entonces, ¿qué dice el 23? ¿Qué dice el 23? Que en aquellos días todos se van a hacer llamar de Mesías. ¿Qué dice el 23 en la Reina Valera? Entonces, si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, eso. o allí. Ahí nomás. Dice, el 23 dice, Sí. si alguno dijere, aquí está el Cristo, o sea que puede aparecer cualquiera diciendo, aquí está el Cristo. Amén. Ahorita vamos a ver qué significa esa palabra Cristo. Entonces, en el 24 dice el Señor que se van a levantar, porque se van a levantar falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, el Señor está diciendo que se van a levantar falsos cristos. Y vamos a mirar este texto. La respuesta del 23 la encontramos en el 24, porque se levantarán Cristo. Entonces, vamos a mirar la palabra levantar o levantarán, como está en la Biblia, levantarán. Eso quiere decir, esa palabra levantarán, vamos a mirar de que está en un término futuro. Amén. Futuro. Quiere decir de que lo que el Señor está diciendo es que en el futuro se van a levantar falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes prodigios y señales. Vamos a mirar este texto. Y ya miramos el texto en general. Lo que estamos viendo aquí es de que esto es una profecía, no es lo que dijimos en la otra clase, que esto es una profecía que se ha venido cumpliendo poco a poco. Ahora, vamos a encontrarnos con la palabra levantar. ¿Qué quiere decir la palabra levantar? Quiere decir que van a dejar de dormir. Lo que quiere decir es que el falso Cristo y los falsos profetas, todos ellos estaban dormidos, pero que ellos se iban a levantar. Amén. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos dormidos? Nos despertamos o nos levantamos. Entonces, se van a levantar. Eso es lo que está diciendo el Señor. El Señor nos está diciendo a nosotros que tenemos que mirar porque ellos se van a levantar. Pablo dijo que de medio de la iglesia se iban a levantar. Dice, eran de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea que el falso profeta y el falso Cristo se va a levantar de medio de la iglesia. Amén. De medio de la iglesia. Eso fue lo que nosotros vimos. ¿Se acuerda que el domingo en la noche estábamos hablando en 1 Reyes capítulo 22
que de medio del pueblo de Dios se estaban levantando unos falsos profetas allí, que eran 400 profetas que le decían al rey, Acán, que sí, que él iba a ganar la guerra. Bueno, allí vemos que de dentro del pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, se estaban levantando los falsos cristos. Ahora, la palabra levantar quiere decir que van a dejar de dormir. La palabra falso quiere decir sin valor, no sirve. Nosotros a veces utilizamos una palabra castiza, un dicho muy común, dice, más falso que una moneda de cuero. ¿Ya? Más falso que una moneda de cuero. Bueno, aquí es eso. Levantar sin valor. Ahora, la palabra Cristo, nos enfocamos en esta, estamos en el texto capítulo 24, versículo 24, quiere decir ungido. Amén. Ungido. Cristo quiere decir ungido. Eso es lo que nos enseña a nosotros la palabra. Profeta quiere decir predicador. Si nosotros lo tomamos más castizo o en el significado de cada una de estas palabras, entonces nos dirían así: van a dejar de dormir los sin valor, ungidos y profetas. Amén. O, muy bien, predicadores. Van a dejar los falsos ungidos y profetas. Van a dejar de dormir los falsos, van a dejar de dormir los sin valor, ungidos y profetas. Amén. Ellos van a dejar de dormir. Eso nosotros, por eso el Señor está diciendo acá, levantar, que la utiliza futuro. O sea que esta profecía, estas palabras se iban a cumplir para el futuro, que no iba a ser en ese momento. O sea, va a ser en el momento en que ellos como iglesia o la iglesia empiece a predicar el mensaje de la verdad. Vamos a empezar a ver dos polos. Vamos a empezar a ver verdad y mentira. Vamos a empezar a ver que la carne se va a levantar y el espíritu también va a estar predicando. Nos vamos a encontrar con un versus. Perdón, esto es... Amén. Entonces sería al revés. Gracias, hermana Marisol. Sería la carne y una lucha con el espíritu. Allí va a haber, porque la mentira, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la mentira, hermana Brigitte? ¿De dónde? El diablo. ¿De dónde viene la mentira? La carne. De la carne. Por eso estamos hablando de la carne. Pero también nos dice la Biblia que la mentira también viene del diablo. Entonces va a haber una lucha, el espíritu y la carne. Amén. Va a haber una lucha entre la iglesia del Señor estos falsos cristos y profetas. Dice la Biblia, según lo que nosotros podemos entender, estos falsos cristos y profetas van a hacer grandes señales y prodigios. Observen esto. Estos falsos profetas, o sea, estos falsos ungidos, estos falsos predicadores, van a suceder en ellos. A través de ellos van a suceder, como dice la Biblia, grandes señales y prodigios. Grandes señales y prodigios. La pregunta es, ¿puede un falso profeta hacer milagros? ¿Puede un falso profeta hacer milagros? ¿A través de un falso profeta pueden suceder milagros? Amén. Sí, en el nombre de Jesús. Según la Biblia, y lo que el Señor nos está enseñando es de que a través de ellos pueden suceder grandes prodigios, señales y prodigios. A través de ellos pueden suceder grandes señales y prodigios. Pueden hacerlo. ¿Qué quiere decir esto?
que en ellos va a haber algo que se llaman ministerios. Eso es lo que dice el libro de Efesios capítulo 4, que subiendo a lo alto, dice el Señor, dio dones a los hombres. Eso dice la palabra. Dio dones a los hombres. La Biblia dice que irrevocables son los dones de Dios y el llamamiento. Irrevocables son los dones de Dios y el llamamiento. Hasta aquí me detengo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Otra pregunta? ¿Me hago entender hasta aquí? ¿Sí? Amén. ¿Mana Giovanna? Sí, pastor. ¿Mana Marisol? Bueno, ¿Mana Billy? Sí pueden suceder grandes prodigios y grandes milagros. No podemos decir nosotros, según esto, que estos puede ser que los milagros vengan de parte de Dios, o puede ser que los milagros vengan de parte del diablo. Amén. Pero según el Señor Jesucristo nos está diciendo que ellos van a hacer grandes señales y grandes prodigios. Porque la Biblia dice que el que no cree en la verdad tiene que creer a la mentira. O vamos a ser falsos profetas, o vamos a ser buenos profetas. O vamos a creer a la verdad según el profeta, o vamos a creer a la mentira según el profeta. Según con lo que nosotros nos encontremos, según con lo que Dios nos tenga destinado, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que Dios escogió un pueblo para que le alabe y le glorifique desde antes de la fundación del mundo. Pero si nosotros no somos destinados para salvación, vamos a seguir al falso ungido y al falso profeta. Eso le toca ya a Dios. Y la gente va a creerle al falso ungido y al falso profeta, según lo que Dios tenga destinado. O vamos a creer al que predica la verdad, también según Dios nos tenga destinados. O creemos a la verdad o creemos a la mentira. En otras palabras, lo más común, o nos vamos por la puerta ancha o nos vamos por la puerta angosta. Eso ya depende de Dios. Eso ya depende de Dios. A través de ellos pueden suceder grandes milagros y grandes prodigios. Aún no solamente depende de Dios, depende de que nosotros seamos valientes y nos decidamos por la puerta angosta. Bueno, está bien, pero ¿qué pasa? A veces, mire que a nosotros nos sucede, estamos predicando la verdad, y eso es lo que tenemos que mirar ahorita. ¿Cómo descubrimos ahora quiénes son esos falsos cristos y esos falsos profetas? Ahora, podemos predicar nosotros la verdad y la gente no nos puede creer. La gente dice, mejor me voy con este. Por eso es una decisión del ser humano mismo. Claro, o sea, decide el ser humano, a lo último decide el ser humano, pero depende si Dios lo quiere traer a la verdad o lo quiere traer a la mentira. Por eso Pablo dice, eran de nosotros, pero no eran de nosotros. Pablo dice, estaban con la verdad, pero se fueron a la mentira. Y ahorita vamos a ver que en el ministerio interno apostólico del Señor Jesucristo hubo un falso profeta con el Señor Jesucristo. Durante los 3 años de ministerio del Señor Jesucristo en la tierra, hubo un falso profeta. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para saber quién es ese falso profeta? Amén. Y vamos a ver que en los falsos profetas pueden suceder milagros y pueden suceder prodigios. Nos vamos a ir a Mateo capítulo 10. Mana Brigitte me va a leer Mateo capítulo 10, fuerte y claro, del versículo 1 al versículo 8. Mateo capítulo 10, los demás colocamos cuidado. Mateo capítulo 10, versículo 1 al versículo 8. Son 8 versículos. Ya. Entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro; Andrés su hermano; Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano; Jacob, hijo de Alfeo, Lebeo,
sobrenombre Tadeo, Simón el Cananista. cananista, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por el camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Da gracias. Entonces, mira lo que Jesús dice: porque se levantarán, dejarán de dormir los falsos cristos y los falsos profetas. Vamos diciendo que eso se va a cumplir en el futuro. Y vamos a ver que dentro del ministerio de Jesús hubo un apóstol que fue falso. Amén. Vamos a ver un apóstol que fue falso. Ese apóstol de Jesús que fue falso, según Mateo capítulo 10, y si nos ubicamos en el versículo 4, nos va a hablar el Señor que dentro de ese apostolado estaba un hombre llamado Judas. Amén. Vamos a encontrar que era un hombre llamado Judas. Ahora, el versículo 1, vamos a mirar en el versículo 1, vamos a encontrar un primer punto. Dice la Biblia que el Señor llamó a los 12 apóstoles. Entre esos 12 apóstoles había uno que se llamaba Judas. Nosotros encontramos en el versículo 1 el poder o la autoridad del llamamiento de Dios para colocar en su ejército a un hombre. Este llamamiento que Dios hace es demasiadamente poderoso y lo hace directamente al alma. El alma es el asiento de las emociones, o sea, donde está el pecado. Cuando Dios llama, como vemos cuando lo hizo con Lázaro, que Lázaro estaba en esa tumba fría y le dice: Lázaro, ven fuera. Ese es el poder del llamamiento. Y ese poder del llamamiento no solamente actuó en Pedro, en Jacobo y en los demás apóstoles, actuó en Judas. Judas dejó el pecado, Judas dejó la maldad y se acercó al Señor. O sea que así como fueron llamados todos, también fue llamado Judas. Entonces, vemos que el poder de Dios actuó en Judas para ser llamado. Luego dice el Señor que también le dio autoridad a Judas, como también le dio autoridad a los 12 discípulos, a los 11 discípulos con el 12, sobre Satanás. O sea, llamamiento, autoridad. Y también le dio autoridad para sanar, para echar fuera a Satanás, para sanar enfermos. Versículo 2 y versículo 4 nos dan los nombres de los 12 apóstoles. Ya hemos dicho que entre ellos, en el versículo 4, nos habla del apóstol Judas. Tengamos en cuenta esa parte. Versículo 11 al versículo 6 encontramos que fueron enviados, instruidos por Jesús. Enviados e instruidos por Jesús. Versículo 7 y versículo 8. Dice que les dio el ministerio de la predicación. Amén. Y vamos a encontrarnos de que al darles el ministerio de la predicación, esto se llama profecía. Amén. Porque predicar es profetizar. Amén. Eso significa la palabra profecía. Es predicar. Cuando yo predico, estoy profetizando. Cuando profetizo, estoy predicando. También dice que era un ungido del Señor, porque sanaba enfermos. Aún un milagro grande es que resucitaba muertos. Amén. Muertos, dice la palabra de Dios. O sea, encontramos características, amén, de los dones de Dios. Llamado, autoridad de Dios sobre Satanás. O sea, tenía más autoridad que Satanás. Él iba, invocaba el nombre de Jesús sobre un demonio y el demonio los apóstoles. Y ellos traen noticias y le dicen: vimos a Satanás, los demonios se nos sujetan aún en tu nombre. Jesús les dijo: tranquilos, yo vi a Satanás
Era tanto el avivamiento que yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo.